Cada vez más organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el Frente Cívico Nacional se han manifestado en contra de la sobrerepresentación, demandando que se respete el voto de los ciudadanos. Dicen ellos que no le ha dado pues esos espacios al Movimiento de Regeneración Nacional, pidiendo que no haya una sobrerepresentación de Morena ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Desde San Luis Potosí, también organizaciones de la sociedad civil levantaron la voz. Entre ellas entre las personas que están participando en estos movimientos está Alejandro Zapata Pero Gordo, ex senador de la República Mexicana, uno de los personajes conocidos, reconocido en la política de este estado, y a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días. Qué gusto poder tenerte en este espacio, Alejandro, y preguntarte, pues de entrada eso, a ver, ¿ante qué nos encontramos con esta posible sobrerepresentación de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? Mira, Erika, el asunto, de hecho, lo consideramos crucial por varias razones. La primera, el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de salvaguardar el voto de todos los ciudadanos y sí, al asignar las diputaciones de representación proporcional tiene que ser exactamente con el mismo número de votos que tiene cada partido o coalición. Vamos a ver las cosas desde esa perspectiva. Mira, Morena y sus aliados recibieron el voto ciudadano con el 54.7%. Sin embargo, quieren que se les asigne en la conformación de la Cámara el 74.6%, es decir, 20 puntos porcentuales adicionales, mientras que a la oposición en su conjunto, que recibió el 45.3% de los votos, le están dando solamente el 25.4%. Es decir, hay una sobrerepresentación que no tiene justificación en relación al voto ciudadano. La segunda parte, ¿por qué se está haciendo de esa manera? Pues muy sencillo. Además de las presiones y además de la distorsión constitucional, lo que pretenden es modificar la constitución del país. Y en las últimas décadas, quiero decirte que no ha habido una reforma constitucional que no vaya consensada con el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas e inclusive, habré de decir, con foros ciudadanos. En este momento lo que se está pretendiendo, y además así se ha delineado, así se ha dicho, y se quiere imponer, es una reforma constitucional en la que no hay consensos, sino que es toda una imposición, y eso implica el inicio realmente de un totalitarismo o una dictadura, que es lo que se pretende evitar en ese sentido. Ahora, me quiero detener justo en la parte de los contrapesos. A ver, ¿qué significaría el hecho de que Morena y sus aliados puedan tener más del 70% de la representación en el Poder Legislativo? ¿A qué daría pie, a qué daría lugar y qué hay, pues, de estos equilibrios que se supone, pues, sustentan una democracia como la mexicana? El diseño constitucional que tenemos en la democracia mexicana, dígase el régimen político, es de pesos y contrapesos, de tal manera que ninguno de los tres poderes pueda tener el poder absoluto. La Cámara de Diputados obviamente hace el contrapeso al Ejecutivo y con eso se evitan los excesos para que no se concentre todo el poder. Aquí, en este caso, por la disciplina que tienen Morena y sus aliados, todo el poder se va a concentrar en el propio Ejecutivo, al tener más de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados prácticamente, que además hace el papel de fiscalización. En ese sentido estaríamos viendo en los hechos que el poder ejecutivo concentra también al legislativo. Y obviamente vemos también los embates que se están haciendo contra el Poder Judicial, pues estaríamos viendo entonces que se haría un fraude a nuestro régimen democrático de pesos y contrapesos y de equilibrios, porque entonces tendría el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todos concentrados al mandar el Poder Ejecutivo sobre de ellos. Eso no es otra cosa más que una dictadura, que es lo que se pretende evitar. Por eso decíamos que estábamos en un momento crucial. No es que tenga o no las 2/3 partes por sí, sino para qué las quiere.
Claro. para concentrar el poder, como lo hemos visto en los últimos años, que esa es la tendencia que se ha ido siguiendo, y por lo tanto nosotros creo que estamos obligados a reaccionar y evitar que ese tipo de atraco se dé, y más aún cuando es en contra de la Carta Magna, que es la Carta Fundamental o el Pacto Social establecido o contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, justamente por eso afirman que se está construyendo una dictadura, pero ¿una dictadura para quién, Alejandro Zapata? Porque a final de cuentas Andrés Manuel López Obrador tendrá que entregar el poder en octubre, y tendrá que llegar Claudia Sheinbaum. ¿A quién se le estaría entregando esta dictadura y todo este poder? Pues evidentemente a quien sea la titular del Ejecutivo Federal, a Claudia Sheinbaum. O también podemos hablar, como lo vivimos en alguna otra época, de un partido de Estado, dígase Morena, y el poder público, que estarán prácticamente unidos manejando ese poder del Ejecutivo. ¿Estamos regresando a aquellos tiempos de un partido dominante del Partido Revolucionario Institucional, o estamos pintando un escenario todavía peor, Alejandro? No, yo creo que es un escenario todavía peor. Veamos, se fueron haciendo organismos autónomos constitucionales por una razón muy sencilla, porque se involucraba la parte política y la parte técnica, y lo que nosotros queríamos era que no hubiera esa simbiosis, sino que el organismo autónomo se pudiera manejar desde el punto de vista técnico para dar un servicio a los ciudadanos, como es el Instituto de Transparencia, por decir alguno, o el Instituto Nacional Electoral, por mencionar otro. Pero lo que estamos viendo aquí es que toda esa parte se va a concentrar en un solo poder, y al concentrarse en un solo poder van a estar haciendo lo que se les antoja, incluyendo el pisotear a la propia Constitución. Entonces no es como lo vivimos en el pasado, porque en el pasado había ciertas reglas donde ellos mismos se autocontrolaban o se autorregulaban, tenían sus propios equilibrios. Ahorita no va a haber equilibrios en ese sentido, ni tampoco van a tomar en consideración a la oposición, pese que la oposición es una fuerza real que dio muchos votos y que representa una buena parte de la sociedad. Entonces, aquí no estamos hablando de cuestiones de carácter democrático, donde implica el diálogo, implican los acuerdos, implican los consensos, sino que estamos hablando del autoritarismo, donde es prácticamente la imposición. ¿Qué representa esto para los ciudadanos? Porque habrá quien diga, pues yo voté por Morena y yo muy contento de que llegue a todas las instancias, pero a ver, en la vida cotidiana, en la dinámica, en las normas que rigen la convivencia en este país, en la toma de decisiones, ¿de qué manera nos va a impactar a los ciudadanos la posibilidad de que haya un partido pues que concentre todo este poder? Mira, Erika, y aquí es prudente hacer una reflexión, porque hay muchas gentes que votaron por Morena, porque están de acuerdo también con las acciones o los mensajes que manda el presidente López Obrador, y es un voto respetable. Lo que sí puedo prácticamente asegurar es que ningún individuo votó por un cambio de régimen hacia una dictadura. ¿Qué implica? Pues la merma en las libertades, por un lado, y además el riesgo de que no se aplique la ley ni tampoco se sigan los principios constitucionales, al estar imperando prácticamente una dictadura donde se hace lo que se les antoja. Y en ese sentido hemos estado viendo cómo avanza la delincuencia organizada, hemos visto cómo se han incrementado los robos, y hemos visto cómo han mermado las libertades. Ya no puedes andar tranquilamente por la calle o transitando por las carreteras, porque están los robos por todos lados y no hay una eficacia en ese sentido. Y también habrá de decir que el manejo de la economía tampoco es el prudente. Nos habían prometido que la gasolina iba a estar estancada a cierta cantidad y veamos la hora. Y así como eso, sucesivamente muchas cosas más, porque son atentados o se han visto atentadas la propiedad privada, se ha visto atentada la libertad de tránsito, se ha visto atentada la libertad de expresión, y todo eso donde se ha avanzado, estamos viviendo ya un retroceso brutal. Y obviamente que si dejamos que esto siga así, pues entonces va a llegar el momento en que nos convertimos en números y no nos van a ver como personas. Don Alejandro, buenos días. ¿Qué está significando? Y porque lo que se está viendo ya
es que poco a poco el gobierno, la presidencia de la República, intenta recuperar todo aquello que costó muchos años de quitarle control absoluto. Con los organismos autónomos, precisamente eso se buscaba, que ya el gobierno no organizara las elecciones, que el gobierno ya no controlara la transparencia y el acceso a la información y protección de datos personales, que el gobierno ya no tuviera injerencia en más cosas que luego parecía que eran el todo, ¿no? El Estado soy yo, todo. Y ahora quieren volver a recuperar esa figura. Ellos dicen que porque se gastaría menos, y a final de cuentas por eso mismo se dividieron en muchos organismos para tratar de quitarle ese enorme control que ahora quieren recuperar, precisamente en estos tiempos de la 4T, don Alejandro. Jonathan, muy buenos días. Pues efectivamente, tienes razón. Todo esto no se construyó de un día para otro. Vivíamos en un régimen también muy complicado, diríamos muy cerca del autoritarismo. Y por eso, poco a poco, conforme fue avanzando la oposición, se fue haciendo un diseño donde permitiera que la soberanía nacional estuviera dividida en varios rubros, con organismos inclusive que se les llama autónomos constitucionalmente, porque vienen en la Constitución. Ahora, ¿cuál es la intención de quitarlos? Pues la intención de quitarlos es para que se concentre otra vez en el Ejecutivo como estaba anteriormente. Pero más aún, anteriormente yo decía que había ciertas reglas y obviamente había una autorregulación con los equilibrios que tenía el propio sistema, dígase con el Partido de Estado, que era en antaño el PRI, que hacía barbaridad y media, pero nunca como lo hemos visto hasta ahora. Ahora vemos cómo hay alianzas en las elecciones con el crimen organizado. Ya está saliendo toda la porquería que es pública. Dos, se hicieron organismos autónomos para quitarle fuerza al presidente y evitar que el presidente tuviera esos controles tan absolutos. Ahora están regresando, pero están regresando aún con mayor fuerza. Vamos poniendo un pequeño ejemplo. Pemex, que Pemex hace un papel fundamental en el país, pero Pemex antes daba recursos para el gasto público. Ahora es el Estado el que tiene que estarle dando recursos a Pemex porque lo quebraron completamente. Lo dejaron con una deuda estratosférica y cada vez con menos producción. Y así sucesivamente vemos cómo no le hacen caso ni a los tribunales, ni le hacen caso a la transparencia. Y eso sí, uno de los termómetros fundamentales que se puede ver es la corrupción. Y la corrupción, aunque se dijo que le iban a combatir, vemos que este país está considerado como de los más corruptos del mundo. Ya no digamos de Segalmex, que ha sido una vergüenza nacional e internacional. Y por otro lado, queríamos transparencia, que nos hablaran con la verdad. Yo creo que ha sido el sexenio donde más mentiras hemos escuchado. Entonces, ¿qué queremos como mexicanos, como potosinos, como ciudadanos? Por lo que queremos es que haya democracia, pero la democracia no solamente es electoral, también tiene que ser una forma de vida y tiene que haber una garantía para que los ciudadanos podamos gozar de nuestras propias libertades y tener mayores oportunidades. Ahorita esa parte la estamos viendo con un alto riesgo de que eso no ocurra. Por el contrario, de que estamos entrando a una escalada de autoritarismo donde nos van a limitar en todas nuestras libertades. Los jóvenes no están dando cuenta de esto porque a ellos no les tocó sufrir el sistema anterior. Ajá. Pero están empezando a aparecer una serie de cosas donde vemos que se les han mermado sus libertades y ellos ni cuenta se dan. Sí. Donde empieza a haber una poca concientización porque se hace mucho, vamos a decir como el dicho tradicional, mucho pan y circo, pero poca efectividad en lo que se refiere a las acciones de administración de gobierno. Entonces, creo que tenemos que tomar las cosas con la frialdad de los resultados y en base a eso hacer la conciencia cívica para poder
hacer desde la sociedad los equilibrios y los contrapesos, que también habré de decirlo, no están haciendo los partidos políticos. Justamente, ¿en manos de quién está esta decisión? ¿En manos de quién está el poder generar estos contrapesos y evitar esta dominancia del partido en el poder? Pues yo creo que ya queda en manos de la sociedad, y por eso estamos tratando de organizarnos, porque no hemos visto que los partidos políticos estén a la altura de las circunstancias. Es más, hay una merma espantosa en materia de confiabilidad. Así que no queda otra más que organizarnos como sociedad, y como sociedad estar levantando la voz, como lo hicimos el domingo pasado, y obviamente hacer todo lo que esté a nuestro alcance, incluyendo todas las acciones legales que como ciudadanos nos otorga la ley. ¿Qué esperan del INE? ¿Qué esperan en dado caso de que esto tenga que llegar al Poder Judicial? Mira, la realidad es que nosotros defendemos al INE como institución. Yo creo que el INE como institución ha funcionado. Pero también, por otro lado, tenemos cierto temor de que el INE ceda a las presiones y otorgue mayorías superficiales para que entonces el sistema, la actual administración, pueda ir cambiando en la merma de los ciudadanos las condiciones que actualmente prevalecen. Así que no nos queda otra más que estar ahora sí que picando piedra, haciendo nuestra labor sin doblarnos y estar haciendo conciencia cívica. Ahí vemos el caso de los venezolanos, que mis respetos con los ciudadanos venezolanos, han sido unos mártires de la democracia y siguen luchando y combatiendo contra un régimen fatal, pero también puede ser nuestro espejo. Uy. Alejandro Zapata, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos ayudaras a entender pues qué es lo que está en juego en medio de esta situación de cómo se está conformando el Poder Legislativo para la próxima legislatura. Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias tanto a ti, Erika, como a Jonathan, y nuevamente un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Alejandro Zapata, pero gordo.